Vamos en esta tarde, a mí en lo personalmente y pues pues al que ponga atención, ¿verdad? Y al que preste oídos para oír su palabra. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios, solo por tu gracia y por tu amor, Señor, nos has regalado hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Dios, porque has sido bueno, Señor, dando oportunidad, Señor, para que ninguno se pierda, Dios, y para que procedan al arrepentimiento, Señor. Gracias, Dios, porque has tenido cuidado con cada uno de nosotros, Señor. Háblanos el día de hoy en tu palabra. Háblame a mí personalmente, Señor, y al que preste oídos para oír, Señor. Porque pues no es proyecto de gobierno, no es nada, Señor, sino que es palabra viva tuya, Señor, que nos llevará a la vida eterna, Señor. Que nos salvará de la perdición y nos llevará a vida eterna contigo, Dios. Es palabra muy valiosa, Señor, y ayúdanos, Señor, a retener, Señor, lo que tengamos que retener. Gracias, Dios, ponemos en tus manos esta reunión, sea usted enviando Espíritu Santo para que nos ayude, Señor, a poner atención, Señor, a guardar tu palabra y así poder vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues en esta tarde, nuevamente Dios nos hace una pregunta, ¿verdad? Sobre la libertad, donde dice, que Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Entonces, nos va a hablar tanto como a los que todavía no son libres y a los que ya Dios ha liberado hasta el día de hoy. ¿Liberado de qué se podría decir? Pues pues del pecado. Porque cuando uno aún no ha sido liberado por Jesús, en pocas palabras, aún no se ha puesto a cuentas con Dios, que es el que se ofende al practicar lo malo, aún sigue siendo esclavo y sigue estando esclavizado por el pecado. Se hace pecado escandaloso, se hace una mentirita, una amargura, algún rencor, que no quieres perdonar a tal persona por ciertas cosas, no sé, algo interior que está en el corazón. Entonces, si esa persona aún no decide soltar eso, ¿verdad? Entonces, aún sigue siendo esclavo de ese pecado, entonces no ha sido liberado completamente del Señor o no se ha dispuesto, no se ha disponido. Es como que si dijera, sí, quiero hacer todo menos pues no voy a perdonar a tal persona, Señor, porque pues me hizo tal cosa, me hizo esto y el otro, pero sí voy a hacer todo. Entonces pues no se trata de eso, sino que Dios quiere, pero no quiere frío ni tibio, sino que quiere que estés completamente en las cosas de Dios. Y para eso vamos a ver en el libro de Juan. En el libro de Juan 8:31. Amén. Ahí dice, arriba dice, la verdad os hará libres. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Vamos a hacer una pausa y vamos a ir tratando de entender estos dos versículos que habló Jesús. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos. Los judíos eran los que tenían pues en ese tiempo, ¿verdad? Antes de Jesús eran los que tenían, pues eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Entonces Jesús había venido para ellos, pero gracias a Dios que lo rechazaron, para que fuera dado también para nosotros. Entonces ellos se habían equivocado en el sentido de que les habían profetizado que iba a llegar un Mesías, un Salvador o un Rey, pero ellos ya no veían las cosas en el espíritu, ya veían las cosas físicamente o
como las ve en el mundo, se podría decir, cosa que no estamos exentos también nosotros. Muchas veces podemos hablar, o muchas veces hemos escuchado, muchas veces hemos visto cómo personas usan la Biblia para sacar un beneficio. Uno de los beneficios es el dinero. Está a todo lo que da en cualquier parte del mundo y te sacan la Biblia que clama a mí, yo te responderé y abriré las ventanas de los cielos. Textos que solo se mencionan una sola vez en la Biblia, pero de eso viven, se podría decir. Ese es su cristianismo, en eso se basa su cristianismo y lo convierten en la abundancia. ¿Pero la abundancia de qué? La abundancia de las cosas materiales. Entonces ellos, cuando aparece Jesús, un hombre humilde, de familia humilde, que vive lo que dice, que ellos esperaban tal vez uno que iban a ser en cuna de oro, un rey poderoso, no sé, algo que los iba volver una nación poderosa y grande y rica, mundialmente se podría decir, que los iba a exaltar. Pero cuando Jesús viene y les enseña con el ejemplo, que se predica con el ejemplo y que se vive lo que se predica, entonces los judíos no les gustó a muchos que estaban completamente cegados y que les interesaba más el que se les aplaudiera cuando dieran limosna, el que se les halagara cuando los vieran orando en las sinagogas, en las plazas, cosas así. Si hace lejos de ver las cosas en el espíritu, ya veían las cosas en la carne, ya les gustó la vanagloria, el que los aplaudan, el que, mira, se podría decir, ¿verdad? Pablo, que ya estaba en ese tiempo, mira, el hermano Saulo, ¿verdad? Instruido por Gamaliel, ¿no? Instruido por el gran maestro Gamaliel y Pablo, sí, así me imagino, ¿verdad? Como los sacerdotes en estos tiempos, muy, muy creídos, pero pues cuando Dios los mira de lejos, dice la Biblia. Entonces, en este tiempo, pero habían personas, no todos eran así, no todos estaban en esa posición. Habían judíos que habían visto, aquí es un punto muy importante, en este tiempo que estamos hablando, estaba presente Jesús con ellos. Sabían de dónde venía, hijo de quién era, sabían quién era Jesús aquí en el mundo, mas no sabían que venía de parte de Dios, ¿verdad? Que era el Hijo de Dios que estaba en la tierra. Pero cuando empezaron a ver todo lo que hacía Jesús, empezando con el milagro del vino del agua que convirtió en vino, entonces se empezaron a quedar sorprendidos. Hasta cuando dijo el ciego, sabemos que dijo el hombre que le fue abierto los ojos, que dijo sabemos que nadie ha hecho estas cosas y nadie las puede hacer si no procede de Dios. Entonces era una explosión, ¿verdad? De verdades, se podría decir en ese tiempo, aparece alguien y vive lo que dice, lo que predica, ¿verdad? Entonces había personas que todavía tenían su corazón dispuesto a creer, a esperar. Y a eso se refería a Jesús cuando dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ahora, pues ya entendimos un poco cómo era el contexto en el que lo dijo, pero la palabra aquí también es para nosotros. Siempre la Biblia apliquemos en nuestras vidas en el presente, como que nosotros nos los está recalcando o señalando nuevamente. Entonces te dice aquí dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En ese texto Jesús les estaba hablando a las pocas personas. Aquí no habla de una gran multitud. Dijo entonces Jesús a los judíos, dice, que habían creído en él, no decía de una gran multitud, de la gran multitud que habían creído en él.
Y vemos cuántos somos ahorita aquí. Somos muy pocos, pero muy pocos. Pero ¿cuántos no han pasado por aquí? ¿Cuántos no han alcanzado a escuchar la palabra de Dios en este lugar? Muchos, bastante. Bastante, entonces, pero todos creyeron. No todos habían creído. Pero ojo, tengamos cuidado aquí. Dice, verdaderamente también nosotros ya hemos creído en el Hijo de Dios. ¿Creído en qué? ¿Qué es lo que le hubiéramos creído? Dice, creído es porque se habían disponido a obedecer. Creer para arrepentirse y creer para obedecer. Obedecer pues ya encierra muchas cosas que es que el hacer, lo que Él te dice. Y haz de cuenta que aquí la pregunta es si todos ya hemos creído, si ya hemos creído verdaderamente para decir, sí Señor, te voy a obedecer. Si es cierto, te he ofendido, te he fallado, no, pues no he puesto tanta atención, no sé, no, pues solo voy por cumplimiento. Dios conoce, pero no hay ese creer que te lleva al obedecimiento de su palabra. Es muy diferente. También se puede creer. Pues yo le puedo decir, si te creo, como dijo Tomás, te creo, no creeré hasta que yo vea. O muchas veces puede decir, pues hasta que Dios me sane, o hasta que Dios me saque de esos problemas, o hasta que Dios me dé un carro, hasta que Dios me dé una casa, o hasta que Dios me pague mi casa, no sé. Lo pueden ver también como en las cosas materiales, se podría decir. Cree, muchas veces dice la religión, crees que decláralo, que este carro va a ser tuyo y esto y lo otro y cuántas cosas sacan y cuando la palabra de Dios no se refiere a eso. En este texto se dirigía a las pocas personas que habían creído y que verdaderamente se disponían a una nueva enseñanza de un maestro que predica con el ejemplo, cosa que no solía pasar, y allí estaba con él en ese momento, y también está con nosotros, enseñándonos, porque fíjense aquí dice, si vosotros permanecieren en mi palabra. ¿Alguien ha visto a Jesús personalmente? Físicamente se podría decir. Nadie, ¿verdad? No lo hemos visto. Pero fíjense que dice aquí, si ustedes, dice, si nosotros permanecieren en su palabra. ¿Qué es lo que tenemos cada uno en la mano? La Biblia. ¿Y qué viene siendo? La palabra de Dios. Eso es suficiente para poder vivir una vida agradando a Dios. En tiempos antiguos vemos cómo ¿cómo se llama este profeta? Vemos cómo Pablo, vemos cómo Isaías ellos sí vieron sí vieron verdaderamente, realmente a Dios. Entonces, su impacto fue tan grande que llegaron en ese punto en el que, ¿cómo fue la muerte de Isaías? ¿Alguien sabe? Fue aserrado. El hecho de que fue impactado el profeta Isaías hasta el punto de que no le importó que fuera cerrado. Pero muchas veces nosotros no llegamos hasta este punto y vuelvo a decir, ¿qué es lo que nos impide hacer las cosas bien para Dios? ¿Qué es lo que nos impide? Vemos como el apóstol Pablo, Jesús le habló en el camino a Damasco cuando estaba persiguiendo, y fue tan grande su impacto. Para mí, ponle que si yo estuviera en el lugar de Pablo, yo dudaría mucho que Dios me perdonara. Imagínense aprobar la muerte de Esteban, perseguir a los cristianos y luego que sea servidor de Jesús. Pero para que Jesús mismo te convenza, es muy difícil. Por eso Pablo fue necesario que Jesús mismo tratara directamente con él, para que él pudiera escribir todo lo que escribió después.
Pero imagínense el impacto. Yo digo que ellos fueron muy afortunados por llevar y tener ese tipo de trato de Dios personalmente, porque fue un trato que ninguno de nosotros ha recibido. Dios trató conmigo, pues enseñándome en qué punto puede terminar la vida en cualquier momento. ¿Quién eres tú? Solo yo te puedo salvar, pero ¿para qué te voy a salvar? No es para que te vayas al mundo a perderte otra vez, no. Y así mismo Dios ha tratado con las personas de diferentes maneras, por una enfermedad, por X cosas. La mayoría, pues cuando ya se le presenta la muerte, algo muy difícil, ¿verdad? Que el corazón empieza a latir y perdóname, Señor. Muchas veces cuando hasta ahí entiende la gente. Pero estos tratos que tuvieron estos profetas para mí fueron muy especiales. Fueron muy especiales, que estuvieron dispuestos a morir por él. Falta nosotros, ¿cómo vaya a ser nuestra reacción? Si estaríamos dispuestos, porque pues aquí nos dice, pero Jesús sabe, si vosotros permanecieran en mi palabra, Jesús sabe que con esto es suficiente para nosotros para creer. Ahora, ha sido suficiente para nosotros para creer, pero el creer para obediencia, ese creer que nos lleve al arrepentimiento, y de ese arrepentimiento nos lleve a dar frutos dignos de arrepentimientos, que viene siendo pues dejar el pecado a un lado, obedecerle a Dios, vivir para Él, ya no confiar, ya no poner tu confianza en el trabajo, en las cosas materiales, en la casa, en los familiares. Es lo que más se da en este mundo. Su palabra ha sido suficiente para que ya uno se arrepienta, o todavía quieres un trato más directo con Dios. Tal vez se te pueda aparecer en visiones, así como se les pareció a ellos, porque Dios es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Él ha sido, Él es y siempre será, siempre va a ser el mismo. Puede hacerlo si Él quiere. Pero aquí dice, si permanecieres en mi palabra, ¿qué es lo que hemos estado escuchando hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios ha estado marcando y marcando y marcando? Domingo, martes, miércoles, domingo, martes, miércoles, una alabanza, un canto, una predicación, un texto. ¿Qué es lo que ha estado remarcando Dios cada uno en lo personal? Muchas veces puede estar remarcando, arrepiéntete, ponte a cuentas conmigo. Puede estar remarcando, oye, ¿qué está pasando? Puede estar diciendo, oye, pues ten cuidado porque te puedes extraviar con esas decisiones, agárrate de mí, búscame a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchas cosas vienen aquí escritas que Dios los usa en diferentes maneras, a cada uno en cada uno de nosotros. Y ahora, ha sido suficiente estas palabras que el mismo Jesús lo dijo, que si permaneciéramos en estas palabras, prácticamente en el manual, en el instructivo que nos ha dejado, seremos verdaderamente sus discípulos. ¿Cuál es el fin del que estamos aquí? ¿Qué propósito tenemos que estamos aquí? ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde vamos? Sabemos de dónde venimos. Todos sabemos que venimos del mundo, venimos del pecado, venimos de ofender a Dios, de vivir una vida desenfrenadas, no sé, groseras, maldiciones y todo, borracheras, no sé, problemas, pleitos, peleas, amarguras, rencores, venimos del chisme, de estar sembrando discordia, de cosas horribles, de cosas pues muy malas, aunque no se vean muy malas, son muy malas también. Es lo mismo que un asesinato, que una violación, que todo eso, que la ley del mundo lo castiga, pero para Dios una mentira es un pecado. No dice que hay pecado pequeño, no dice que hay pecado grande, no. El pecado es el pecado, y el pecado te va a llevar al infierno, pero si no hay pecado, vas a poder llegar en el cielo. Entonces, estas personas que les empezó a decir, estaban dispuestos a una nueva enseñanza,
que era el que estaba enseñando Jesús, pero ¿por qué? Porque era muy distinto, porque vivía lo que decía. Lo que él predicaba, que perdonaran, que no guardaran rencor, cuando le hagan esto, no pagues el bien por mal por mal, paga bien por bien, ama a tu prójimo. Él mismo lo hizo. ¿Cuándo se consumió todo eso? Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando estuvo molido, azotado, cacheteado, le pusieron su corona, cuando fue vituperado, cuando fue escupido, le hicieron de todo. En el último momento dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí fue donde se desahogó ese gran ejemplo. Ahora, ya hemos pasado por eso. Si tu esposo te dice, si te vas a la iglesia te va a poner 2, 3 cachetadas, ¿estás de acuerdo? O sea, sin problemas, sin que vayas al rato al CODE a meterme una demanda, pero si te dice, no sé, la esposa, el esposo, si te dice la esposa, si vas a la iglesia, no te voy a dar para la semana, y que tu Dios te lo dé, ¿qué dirías? O que te diga el esposo, si vas a la iglesia, no me va a hacer caso a mí, te va a poner 2 cachetaditas. Que te diga el esposo, ¿verdad? ¿Cuál ha sido nuestra reacción? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? ¿Le hemos dado gusto al mundo? ¿O realmente ya hemos creído para obedecer al dador de la vida? Al que pagó, al que recibió esas tantas bofetadas, tantos vituperios, tantos latigazos, hasta que le clavaron los pies y las manos, le clavaron la lanza en su costado, le dieron de beber vinagre, y al último dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ni siquiera hemos llegado en ese grado, ni siquiera hemos llegado en ese punto, y aún así todavía se duda. Ay, es que pues con el hecho de que simplemente, pues fíjense lo que yo pensaba cuando otra vez Dios trató conmigo. Dije, si voy a volver, no me va a importar lo que vaya a decir la gente. No me va a importar, porque yo tenía cierto miedo hacia ciertas personas específicas que me iban a burlar, que me van a criticar. Burlar, no criticar, sino que burlar. Me iban a vituperar que ya eres hermano, oye, pero tú hiciste esto, tú hiciste el otro, y que esto y que el otro. Y me puse a pensar y pensar y pensar, y Dios estaba tratando conmigo, ¿quién es más fuerte? Y hasta que dije, está bien, Señor, está bien, me rindo, está bien. No me va a importar lo que me vayan a decir. Y sí, perdóname, Señor, porque pues estoy como estoy por consecuencia misma de mis actos. Por no valorar tu palabra, por ser desobediente. Pues gracias. ¿Quién soy yo para que te hayas fijado en mí, para que me hayas salvado? ¿Quién soy yo de uno de tantas personas que pudieron haber sido asesinados en ese lugar? Entonces me sacaste caminando. Y cuando llega el momento, Dios conoce los corazones, y llega el momento en que empieza a poner uno por uno de esas personas, y uno me decía, ¿dónde vives? No, vivo en tal lugar. No te creo. ¿A poco tú vives solo? Sí. No te creo que vivas solo. Ya sabían que me había puesto cuenta con Dios, pero sabía que, o sea, en otros tiempos, pues uno pues no, yo digo que Dios, si uno se pone en cuenta con Dios, pues empieza a ordenar tu vida, y tienes que ser obediente, vas a obedecer lo que Él te dice. Si Dios te dice, vas a hacer así lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque así te va a ir bien. Así no vas a estar batallando de que ya te dijeron esto, que andas de arrimado y que esto y que lo otro. No. Que el hombre y la mujer se van a juntar, y pues tienen que hacer su propia casita también, y su propia familia, ¿verdad? Y hasta que lo llevo y llega a mi casa y se queda así. Pero a lo que voy es que, ¿de dónde viene esa decisión?
Esa decisión no lo hubiera yo tomado si no estuviera en el camino de Dios. Esa decisión lo tomé. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Para agradar a Dios, porque Él me dice, así vas a estar bien. Entonces se queda así, no, pues sí. Y luego agarra mi celular, esa persona agarra mi celular y pone. Antes, cuando yo era disque cristianos, ponía en una carpeta la música disque cristianas y ponía en otra carpeta la música mundana. Y la que quería yo escuchar en su momento. Quería una disque cristiana y ahí ponía una. Y con una, dos, ya me harté, ya le paso a las de Maná, me gustaban bastante. Y ya le puse ahí. Así era yo, así era mi cristianismo. Y lo vieron muchas personas, una persona que lo publicó, vio eso, agarró mi celular y vio, miren, ya vieron cómo es. Pero era antes, no en estos tiempos. Y llega la otra persona que era muy allegado a esa que me hizo así antes, y agarra el celular y empieza a ver. Y se quedó callado. Porque ya no dependía de los 3 minutos de cada canción. Veo cómo la gente ahora pone una canción y ahí anda rompiendo gargantas y se retuerce. ¡Pum! Terminó. Otra vez. Y otros 3 minutos de ¿cómo se le puede decir? Pues de llenar ese vacío grande que tiene de Dios. Y ¡pum! Termina los otros 2 minutos y 50 segundos. Y ya se queda así. Y ahora sigue vallenato y búscale uno, búscale otro. No haya qué hacer, la música no le llena. Y digo, ay, pero yo también era así. Y la música no me llenaba. Y no me llenaba. Y luego por escuchar una canción de olvido, no sé qué, ya anda uno peleándose con la mujer. Solo porque escuché una canción de esos. Y luego escuché uno sentimental, un vallenato, y ahí anda muy sentimental llevando flores cuando se acaba de pelear con la esposa. Es una vida muy simple, muy vacío, muy ligero. Y volteo a ver en esos tiempos que ahora que estoy con Dios, con un canto, con un texto que me habla, me siento lleno, pleno. No es de que ya paró el canto, ya estoy desesperado otra vez, y ahora qué sigue. Antes escuchaba yo géneros de disque músicas cristianas, escuchaba que había rock cristiano, hay esos como el del Maná. Pues ya no escucho ahora pues dice que hay un cristiano que se llama Edgar Lira, ahora ya es este. No es eso, dice que Dios es espíritu. Yo decía, ¿a poco en el cielo allá anda un rock and rollero cantándole a Dios con música rock? ¿A poco allá anda un rock así? Sí, Señor, le está diciendo a Jesús allá en el cielo. Yo digo, y dentro de mí mismo, sé que hay algo en mí que me dice que eso no es cierto. Y sé que eso proviene de Dios. ¿Por qué? Porque cuando escuchas eso no te lleva más que a otra vez volverte hacia atrás. No te edifica, no te lleva hacia Dios. No te llena de Dios esas músicas. Entonces hay creer que no obedecen o que lo ponen a la ligera, a medias, un creer en el que hasta ahora le siguen pensando. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no les importa eso que dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les interesa, no le han puesto un valor. Ni siquiera hemos llegado a eso. Ese ejemplo que les puse hace rato, pues me imagino que no han llegado a eso. No se ha llegado a eso, pero pues no, pues es que no voy porque pues es que los niños andaban muy tercos y no los bañé a tiempo y me atrasé y así. No, pues es que no sé, ¿verdad? Y que el pantalón nuevo estaba sucio y el roto, pues no me lo quise traer. No hay un interés, que sí voy, quiero ir, quiero escuchar. Claro, que Dios está en todo lugar. Para mí es la obediencia hacia Dios. En donde quiera que estemos. El venir aquí, vienes y te desahogas, le cantas a Dios. Claro, en donde quiera estás cantándole con el corazón, con la mente, dice un texto. En donde quiera que estemos.
pero Dios manda a reunirnos porque ahí nos habla, nos enseña, nos instruye. Jesús juntaba a las personas y les comenzaba a enseñar. Les comenzaba a enseñar, a enseñar, a enseñar, a enseñar. Empezó su ministerio diciendo, se tienen que arrepentir. ¿Por qué? Porque han ofendido a Dios, han pecado contra Dios, contra su Creador. Entonces, el camino es el arrepentimiento, no el aceptar a Dios, porque es algo ilógico, irracional, incorrecto, es algo torcido, es algo que no va a terminar en donde debe de terminar. Pero el arrepentimiento es cierto que Dios no se equivoca, te va a llevar a una vida que ya no lo vas a volver a hacer, en el que vas a entender, si es cierto, Señor, pues perdóname, pero un perdóname sincero. Te creo, Señor, pero ese creer es para obedecerle, para seguirle. Y nuestro Señor Jesús ahí estaba, dando el ejemplo, viviendo lo que predicaba. Y por eso dice entonces a los judíos que habían creído en Él, les comenzó a decir, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si a partir de ahora entendemos, el que presta oídos para oír, que oiga, esta es la palabra de Dios. Aquí nos enseña, aquí nos instruye, aquí hay muchas cosas que Dios nos quiere decir, cosas para bien, no para perdición de que, Dios me dice que yo voy a declarar y así va a ser, declaro este carro. No, declaro 100,000 pesos, no. Si lo que Jesús le ofrecieron en todos los reinos del mundo, ¿y qué dijo? Cuando fue tentado, cuando fue llevado en el pináculo del templo y le mostraron los reinos del mundo, dijo que no. Entonces nosotros ni siquiera, tal vez compramos un celular nuevo y ese celular nuevo está haciendo lo que nos está entreteniendo más que llamando la atención más que a Dios. Tal vez solo nos compramos un colchón nuevo y dices, no, hoy no voy a la reunión porque pues voy a estrenar mi colchoncito, está nuevecito para que no pase un día más. O tal vez solo nos compramos un aire lavado nuevecito. No, ahora no voy a la reunión, voy a sentir cómo se siente, lo voy a calar a ver si al rato sí me voy a jalar las cobijas. Tal vez nada más con eso ya. Pero ¿eso qué quiere decir? Que no han creído en Él. Son de los que no han creído en Jesús. No le han creído verdaderamente para que lo obedezcan, para que pongan su tiempo hacia Dios. No es por halagar, pero hoy no trabajé todo el día. ¿Por qué? Porque Dios me dijo, quédate en tu casa, disfruta tu familia todo el día, hay cosas que hacer. Mi esposa tenía juntado 2 bolsas de botes ahí de plástico y, oye, vamos a vender mi bote, no, oye, vamos a vender mi bote, no, y vamos a vender tu bote, vamos a hacer esto y lo otro. Preparar el mensaje. No, y tu renta. Yo sabe, mañana, si estamos vivos, como quiera el carro ahí está parado, no lo estoy prestando ni nada, ni lo estoy jugando. Si estamos bien mañana, pues mañana Dios sabrá. Pero Dios me dice, este día lo vas a pasar en tu casa. Y ahí estuve, gracias a Dios, todo tranquilo, todo bien, reflexionando cómo era mi casa antes de que estuviera Jesús ahí, cómo es ahora. Es muy bueno, Dios realmente es muy bueno. Lo que quiere para nosotros es bueno, pero necesitamos creer verdaderamente en Él. Creerle empezando por el arrepentimiento y creerle para obediencia. Hacer lo que Él dice. Y allí está la bendición. Allí está. He entendido que la bendición no es del dinero. No es el dinero, sino que es la paz que Dios te da, el que te enseña a amar a tu prójimo. Para empezar, ¿quién es tu prójimo? ¿Con quién se pelea más el hombre y la mujer? Bueno, los casados. A su prójimo. ¿Cuántos problemas de parejas no hemos escuchado? A veces se lleva más bien con la cuñada, con el amigo, con el compañero de trabajo, y llega en la casa y, no, que esto, que lo otro, y la esposa también, no, que tú, y que esto y lo otro. Y se encuentra el amigo, ¿cómo estás? Carnalito y amigo, mi hermano. Cuando Dios dice que ama a tu prójimo, ¿quién es el más cercano a ti? Y ahora,
cómo son las parejas. Pelea y separaciones y divorcios. Y los niños ahí con la abuela y con el tío y con quién sabe con quién. ¿Sí? Entonces, esa es la verdadera paz que Dios dice, que Dios te dice, debes de amar a tu prójimo. Y si quieres que seas perdonado, tienes que perdonar también. No, es que me hicieron esto. Si quieres ser perdonado, tienes que perdonar tú también, aquí en la tierra, para que allá puedas ser perdonado. Señor, no puedo, pero ayúdame. Y en su tiempo Dios te, ¡pum!, apareció esa persona. ¿Cómo estás? Ya no sientes ese, cuando lo vea, le va a poner 2, 3, que no se va a levantar. Ya no va a haber eso. Y esa es la verdadera bendición, vivir esta vida, pequeña vida que tenemos, que muchas veces la gente lo ve, no, que yo mero, nací en una cuna, esto y lo otro, mi apellido tal y mi nombre es tal y que vengo de tal familia. Eso dice que, no, que mis tíos son de los que se fundaban aquí la pistola y que no sé qué. No, ahí, pues ahí se va, que con esa misma espada va a morir. No, ese no es la bendición de Dios. La bendición es el obedecer. La bendición es el que te vituperen. La bendición es que te critiquen. ¿Por qué te van a criticar? Porque eres cristiano. Porque ahora tomabas y ahora ya no tomas. Que porque ahora antes fumabas y ahora ya no fumas. Que porque antes eras maldiciente y ahora ya no eres. Que antes eras mujeriego y ahora ya no eres. No, hombre, al rato te vamos a volver a ver aquí. No, ¿cómo crees? Primeramente Dios no. No, gracias a Dios que me sacó de ahí. ¿Cómo crees? Esa es la bendición, aunque te burlen, aunque te digan de cosas. Esa es la bendición. Me recuerda mucho cuando dijo los apóstoles cuando fueron azotados, que salieron gozosos. Salieron gozosos porque fueron tomados dignos por ser azotados a causa del nombre. Ya ni siquiera estaba Jesús con ellos. ¿Pero por qué salieron gozosos? Porque ni siquiera fueron crucificados, ni siquiera le dieron los latigazos como recibió Jesús, ni siquiera le pusieron la corona de espina. No, habían visto un ejemplo mucho más grande, habían visto a su maestro, habían visto a su ejemplo colgado ahí, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque ellos se van a poner a repelar. Pues no. En ese tiempo estaba un maestro que enseñó hasta el punto en que entregó su propia vida. Ese fue el punto. Ni siquiera nos están poniendo la pistola. Si no te pones la marca, no vas a poder comprar. Todavía ni siquiera hemos llegado a eso. Estamos en la mucha misericordia de Dios. Y gracias a Dios. ¿Y por qué todavía estamos en estos tiempos? Porque necesitamos prepararnos para cuando llegue eso. ¿Cuál va a ser tu reacción cuando te digan, si no niegas a Jesús, si no recibes la marca, te vamos a matar en tu propia cara a uno de tus hijos? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Has creído lo suficientemente? ¿Le has pedido a Dios esa fe? Señor, ayúdame para que cuando, ojalá y no pase, pero si pasa, ayúdame a estar preparado. Cosa que mucha gente ya lo pasó en la Biblia. Y fue necesario para que otros creyeran, para que vieran, empezando por él, por el Maestro Jesús. Él dio el ejemplo. Y muchos creyeron, no solo diciendo que es correcto lo que decían, no, sí es cierto, no solo eso, sino que no solo atinando lo que predicaba, porque pues cuánta gente no acierta y cree, pero no para obedecer. Muchas veces dicen, no, pues sí es cierto, ¿cuántas personas no alimentó Jesús? ¿Cuántas personas de los 10 leprosos, cuánto que sanó, cuánto creyó para que le obedeciera? Uno solo. Ponle un promedio de 400 personas que han pasado aquí. ¿De cuántos ha tenido misericordia realmente Dios?
Muy pocos. Y pues, qué bueno, ¿por qué no aprovechar? Debemos de sentirnos contentos, privilegiados, dichosos, debemos de sentirnos felices de que estamos aquí. Porque muchos quieren, pero no pueden. ¿Por qué? Porque ni siquiera pueden, han entendido lo suficiente para poder dejar morir su carne. Y por más que quieran, simplemente no. La carne es débil. Su espíritu está dispuesto, pero su carne se dejan ganar por la carne. No han entendido, no han querido entender lo suficientemente para que digan, no me importa mi trabajo, no me importa esto, no me importa lo otro. Aunque se enoje, aunque no me den de comer esta noche, voy a ir. No ha sido suficiente esa fe. Cuando vemos muchos ejemplos, empezando con nuestro Señor Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, no hemos llegado hasta ese punto. Si vosotros permaneciéramos, si creemos realmente y permanecemos en su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si dice seréis verdaderamente discípulos, es porque hay falsos discípulos. Hay falsos discípulos. ¿Cómo lo vamos a saber? Yo me preguntaba, pero ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber? Por sus frutos lo conoceréis. Fácil. Oye, dice que todavía hace esto y esto y esto y el otro. Estuvo chismeando, estuvo calumniando, dice esto y esto y el otro. Por sus frutos lo conoceréis. Fácil. Y dice en el 32, y conoceréis la verdad que es Jesús, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿Alguien aquí es esclavo de algo? ¿De alguien? Tenemos un patrón, ¿verdad? En el trabajo nada más, pero nadie te obliga, te obliga a hacer cosas que no quieres. Estás en tu trabajo porque quieres. Pero aquí está hablando del pecado. ¿Libres de qué? Del pecado, de la amargura, del que estás emproblemado con tu prójimo, tu esposo, tu esposa. Si permaneces verdaderamente en su palabra, si obedeces realmente lo que Él te dice, Él sabe cuándo va a cumplir su promesa. Hay una promesa, sí la hay, pero depende de uno. Depende de uno. Uno tiene que entregarse, tomar su cruz cada día. ¿Cómo tomarías tu cruz cada día? Si nada más te dice la esposa, si vas a la iglesia, pues ni vengas a pedir para cenar porque voy a estar dormida. No, entonces me quedo. ¿Qué quieres, mi amor? Unas campechanas, unas gorditas de bistec, que te gusta la comida china. Si nada más con eso, ¿cómo quieres que Dios muestre su verdadero carácter si uno mismo no quiere tomar su cruz cada día? ¿Cómo quieres que tu prójimo crea? Pues si uno primero no pone el ejemplo. Cuando uno ya tiene el ejemplo, ya entiende, ya ve, ya oye el ejemplo. Dice, si permanecieres en mi palabra, no esperes, no sé, gran cosa. Si solamente permanecieres en su palabra, si obedeces lo que Él dice, eso va a ser suficiente porque su palabra es vida. Porque su palabra no viene vacía como un libro de cuentos, un libro de historia o como cualquier libro, no, sino que viene acompañado, respaldado por el Espíritu Santo que viene a tratar con la persona. Si le pones más peso, no, perdóname, pero pues ahora sí, aunque me quedo sin cenar, primero es Dios. ¿Quién se va a quedar a tratar con esa persona? No uno, sino que es el Espíritu Santo, que va a quedar oye, pues sí es cierto, va, como que sí está creyendo, no sé, pues vamos a esperar un año más. A ver si es cierto, a ver si aguanta. Vamos a esperar 5 meses, a ver si aguanta. Vamos a esperar una semana, a ver si aguanta. Está viendo nada más. Y la verdad os hará libres del pecado. Entonces, oh sorpresa, Dios ya trató con tu pareja, con tu prójimo, con el más prójimo. ¿Por qué?
porque primero amaste al que te amó primero, y por pues pura misericordia, ahí está la promesa, y depende de uno, depende de uno. Preguntémonos si ya hemos creído lo suficiente para obedecer. Lo que hemos escuchado en su palabra hasta el día de hoy, martes tras martes, domingo tras domingo, ya ha sido suficiente para que procedamos al arrepentimiento y a la obediencia. Si no ha sido suficiente, créeme, si no ha sido suficiente hasta el día de hoy, ¿qué más estás esperando? ¿Qué más? Si el ejemplo aquí está, ¿qué más está esperando? El hecho en el que estés aquí o te están escuchando la palabra, ese es Dios. Ese es Dios mostrándote su interés en que quiere salvarte para empezar, porque pues Dios conoce dónde va a terminar uno. Dios lo conoce, entonces, para que no digas, ya si no quisiste, pues esperaste a los tres reyes magos de cuando nació Jesús y nunca apareció, pues ya es muy tu problema, porque aquí dice si vosotros permaneciereis en mi palabra, y aquí lo tenemos y lo estamos escuchando. No hay otra cosa más que va a aparecer el gran profeta, bueno, si quieres esperar el gran anticristo, pues tú sabes cómo vas a estar para que seas engañado. Tú sabes cómo vas a estar. Ha sido lo que hemos escuchado hasta ahora, ha sido suficiente para que ya tomemos una decisión firme, estable, o todavía decimos, ay, es que es muy muy tosco ser un discípulo de Jesús, es muy no sé, fastidioso, exagerado, no sé. Todavía tienes ese pensamiento. ¿Qué más estás esperando? ¿Qué más estás esperando? No sea que sea solo un espectador, uno de esas multitudes que iban solo porque querían, o porque no tenían dónde pasar el tiempo, solo porque les gustaba oír lo que escuchaban, solo porque, no sé, pero no creían realmente lo que se decía, no creen realmente lo que se predica, que tienes que arrepentirte y ponerte cuentas con Dios y tienes que obedecerle, siempre, o muchas veces, pues muchas personas solo lo siguieron porque sí, por un milagro, dame, solo yo quiero, solo yo necesito, y luego el sacrificio que hizo, ¿qué? ¿Dónde queda? Si ese es lo más valioso, lo más caro, lo que tiene más valor. No vaya a ser que nosotros nos quedemos, seamos espectadores de las bendiciones de Dios. Ser un puente. No vayamos a ser solo espectadores cuando Él venga. Cuando Él venga, solo espectadores. Porque no es, bueno, para mí, yo no tendría palabras que decir, simplemente pues ya me quedé. ¿Por qué no lo hice? Dentro de mí mismo. Pero gracias a Dios que nos está dando oportunidad. Oportunidad hay, aquí está la palabra. Hemos creído lo suficiente para que ya obedezcamos. ¿O qué más estamos esperando? ¿Quieres que se aparezca un Aladino? No sé, si aquí dice, si permanecen en mi palabra, si permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Y van a conocer la verdad, y la verdad les va a hacer libre de todo pecado, de todo engaño, de toda religiosidad. Van a ser libres de todo eso. Es lo que dice Jesús. Y si ya has creído para arrepentimiento y obediencia, pues no mires para atrás. No mires para atrás. Echarle ganas no se dice es difícil, es complicado, no. En el mundo va a haber aflicciones. Como dice que decía hace rato, hermano, en el mundo habrán aflicciones y en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener situaciones, pero no es de que, ay, es que es difícil, mira, es que por esto, mira, no. En el mundo vamos a sufrir, en el mundo vamos a tomar nuestra cruz cada día. ¿Cómo? Pues antes me encantaba emborracharme,
ahora ya no lo hago. Se te va a decir, vas a decir, ay, es que es difícil porque ahora ya no tomo. No, es normal que se va a venir un familiar. Oye, te invito, vamos a echar. No, gracias, ya no, gracias a Dios que ya Él me rescató de esas cosas. Y qué bueno que me rescató de ahí. No, gracias que no va a ser pesado. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad de que es muy difícil, hay muchas luchas, muchas pruebas. Es normal, en el mundo tendremos aflicción. Si el maestro nos enseñó cómo lo querían apedrear varias veces porque les predicaba, porque les daba ejemplo, y el último fue crucificado, ¿por qué? Por darle ejemplo y por predicar la verdad. Entonces, ¿por qué vamos a decir nosotros, es que es muy difícil, muchas luchas, muchas pruebas? La clave es que siempre Jesús iba a su Padre, siempre. Y hasta Él mismo dijo, no vengo a hacer mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió. Y la clave es, siempre vayamos al Padre, Señor, mira esto, mira esto, mira esto. Me ha pasado, y si es cierto, me ha pasado. Yo le dije a Dios, Señor, tú sabes qué es lo que tengo en mi corazón y que ahora me está atormentando. ¿Qué es lo que practicaba yo antes? Va a pasar esto y lo otro, ayúdame. Y cuando pasa de ser percibido como si nada. Pero eso no se me olvida. Bajé del tramo de la Cruz Verde hasta el segundo sector del Oxxo. Le venía yo diciendo a Dios eso en el carro manejando. Señor, tú sabes qué es lo que hay en mi corazón. Ya no quiero ofenderte, de verdad ya no quiero. Ayúdame porque yo solo no puedo. No puedo, Señor. Sorpresa cuando pasa la situación. Decía una persona, ya ni el corazón hizo toc toc. Le digo, eso hacen las gallinas cuando comen. Nada, ya no había nada. Y digo, gracias, Señor, porque te lo dije y tú sabías qué es lo que había en mi corazón, y ahora ya me ayudaste. Entonces es así Dios, pero necesitamos ir a Él. Señor, mira, tú lo sabes. Tú me conoces realmente, tú sabes quién soy, tú sabes de dónde vengo, tú sabes qué es lo que practiqué más. Y el enemigo, tienes que estar consciente que el enemigo va a estar allí y ahí y ahí y ahí. Hasta el día en que partamos, se acabó el acusador de los hermanos. Y va tras otro, no pierde tiempo. Pero ¿cómo fue tu resistencia en todo ese tiempo? ¿Cómo fue? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues la palabra de Dios. Como les decía, nadie de nosotros, ninguno de nosotros ha visto a Jesús. Yo solo en quien me ha ayudado, pero físicamente no lo he visto. Vamos a ver en el libro de San Juan. Como le decía, ¿qué más estás esperando? O se podría decir en este caso, ¿qué más le estás reclamando o pidiendo a Dios que te enseñe o que te hable, que te mande un ángel, no sé? Si Él dice, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderos mis discípulos. ¿Qué más? ¿O vas a tomar la misma actitud que Tomás? Vamos a ver un ejemplo de un personaje que era discípulo. Caminó con él, comió la Santa Cena, le enseñaron muchas cosas, vio los milagros, y al último, sorpresa, no creía que Dios era espíritu, no creía que Jesús iba a resucitar de los muertos, no lo creía. Dice allí en el 27, vamos a empezar en el 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, fíjense, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto, y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado,
no creeré. ¿Ustedes creen que se agradó Dios de esas palabras? ¿Ustedes creen que dijo, tengo un buen discípulo, cuando Tomás dijo esto? Yo pienso que no. Dicen, no creeré. Muchas veces podemos decir, no, hasta que Dios no me dé lo que tanto le estoy pidiendo, pero pues lo que le estás pidiendo te va a perder más, te va a arrastrar más hacia el mundo. Estás pidiendo más. Dios lo que le importa es tu vida, tu alma. Aún así, se podría decir una persona en la clase media, Dios te puede llevar hasta ser un vago. Y lo vas a hacer por obediencia. Lo vas a hacer. Lo vamos a hacer por obediencia. No es de que, Señor, si te obedezco voy a salir de la pobreza. Señor, si te obedezco ahora sí, ya me va a amar mi esposa. Señor, si te obedezco ahora sí, mis hijos ya me van a obedecer, ya me van a hacer caso, ya me van a devolver también el cariño. No, es lo mismo como dijo Tomás, si no viere sus manos, la señal de los clavos, si no me tiene mi dedo en lugar de los clavos, y no me tiene mi mano en su costado, no creeré. Señor, si mi esposa no se convierte, todavía no me voy a convertir yo, porque pues si me convierto, se me va a salir del redil y cómo le voy a exhortar, cómo le voy a llamar la atención, cómo me voy a poner al tú por tú. No. Dice en el 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, fíjense aquí cuál fue la actitud de Jesús. Normalmente, si estamos aquí reunidos, y ponle que no está el hermano Pepe y llega el hermano Pepe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saluda a todos, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y así, ¿cómo has estado? Pero en este caso, llega Jesús y les dice, paz a vosotros a todos. Y es como que se volteara a Tomás, a ver Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Lejos de Tomás, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que te enseñé durante 3 años? ¿Qué ejemplo viste allá colgado en la cruz? ¿Quién fue el que echó fuera a los demonios? ¿Quién fue el que le dio vista a los ciegos? ¿Quién fue el que limpió la lepra? ¿Quién fue el que resucitó a Lázaro? ¿Dónde quedó eso, Tomás? ¿Dónde ha quedado todas las predicaciones, todos los martes, todos los domingos, si aún no ha habido frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás esperando, Tomás? Pues qué bueno que Tomás todavía se le apareció a Jesús ahí, si él se hubiera ido, se hubiera perdido Tomás. ¿Y qué fue lo que dijo? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, arrepentido de lo que había dicho. Me imagino que hasta lloró Tomás. Y fíjense lo que Jesús dijo. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y fíjense lo más valioso aquí, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Entonces, ¿por qué no ha sido suficiente lo que hasta ahora se te ha compartido, lo que Dios te ha hablado en su palabra, para que haya ese creer, ese verdadero creer que te lleve al arrepentimiento y a la obediencia? Si mira, bienaventurados los que no han visto. ¿Alguien aquí ha visto a Jesús físicamente? Los discípulos estaban con él, comieron con él. Tomás lo vio ahí crucificado.
Y para que diga, para que dude, vio cómo resucitaron a Lázaro, cómo sanaron a los 10 leprosos. Ahí estaba con él viendo. Y Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado vas a ser si crees con lo que hasta ahora te ha hablado. Vas a ser dichoso, vas a ser feliz allá en el cielo. No vas a estar sufriendo, vas a ser tú el beneficiado. Vamos a ser cada uno de nosotros. No vaya a ser que nos vaya a decir en el juicio final, porque me has visto hasta ahorita, porque ya viste el rapto, ya estás aquí parado, por eso crees. Mas sin embargo, apártate de mí, hacedor de maldad. No quisiste creer, no quisiste obedecer. Cuando yo te dije con mi palabra, si permaneces en mi palabra, eso era suficiente. ¿Qué más estabas esperando? Yo te puse ahí, estabas entendiendo, extendiendo, decías, si es cierto, mi espíritu estaba tratando contigo, te va a decir. Y ahora porque me has visto, ya crees, ya dices, Señor mío, Dios mío, Señor, si fue a la iglesia, Señor, si canté, Señor, si oré, Señor, si ofrendé, Señor, ayudé, Señor, esto, Señor, lo otro. Pero apártate de mí, hacedor de maldad. No fue suficiente para que obedecieras. No fue suficiente. Y ni siquiera pasaste lo que yo pasé, ni siquiera pasaste lo que pasó Isaías, ni siquiera pasaste lo que pasó el rico y el Lázaro. Ni siquiera pasaste la condición de el hombre ciego de nacimiento, que dice la Biblia que ni por pecado de ellos, ni por pecado de sus padres. Y aún las palabras que dijo, que si no proveyeran de Dios, no se puede hacer esas cosas. Y ni siquiera estuviste en esas condiciones. Y ahora porque me ves dónde está el reino y ves dónde está el castigo eterno. Ahora sí dices, Señor mío y Dios mío. Pero ya para qué, si ya pasó la oportunidad. ¿Ya para qué? Entonces le diría a los demás, los que sí creyeron sin haberlo visto, bienaventurado porque nunca me vistes. Pero te fue suficiente cuando traté contigo en tu problema, cuando me buscaste, cuando te humillaste ahí en tu cuarto, en la iglesia, cuando te humillaste yo te escuché y te hablé y traté contigo y eso fue suficiente. Bienaventurado, pasa, mira, las bodas del Cordero, aquí está todo preparado. Bienaventurado, no fue necesario que te insultaran, que te bofetearan, no fue necesario, pero creíste lo suficientemente para obedecer. Porque hasta ahora nadie ha pasado todo eso, ¿o sí? ¿Alguien ha recibido una bofetada por las cosas, por causa de Jesús? ¿Alguien ha sido corrido de su casa por eso? ¿Por hacer las cosas bien? Nadie, ¿verdad? ¿Y qué pasa si Jesús viene en estos momentos? ¿Qué nos va a decir? Bienaventurado porque no me viste, pero creíste. Valoraste cada martes, valoraste cada domingo, valoraste cada miércoles, valoraste ese texto en el que puse ahí para que entendieras. Entendiste cuando te azoté y te traje con enfermedad, pero llegaste. Mira de dónde te salvé. Mira, no quiso tu esposo, no quiso tu esposa. Dios es un juez justo. Dios es un juez justo. Allí van a estar. Tú pudiste, tú me seguiste, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué no es hermoso todo eso? Vale más el trabajo, vale más los amigos, vale más los familiares, vale más los hijos, las comodidades, vale más todo eso. No, ese día ya se acerca y está muy cerca. Está muy cerca. Entonces no vaya a ser que nos vaya a pasar como este discípulo. Qué bueno que todavía no se ha habido Jesús. Si no se hubiera perdido como Judas. Pero en esto Dios nos enseña también y Dios nos dice, no seas como Él. Porque ya ahora lo suficiente es solo esto. Y el Espíritu Santo que ahí está con ustedes. Ya no hay más de que me voy a aparecer contigo cara a cara. Ya eso ya pasó. Lo más valioso que tienen es el Espíritu Santo y la palabra. Si permaneces en mi palabra,
serás verdaderamente mis discípulos. Y dice que el discípulo, el hijo, se queda en la casa, pero el esclavo no se queda para siempre. ¿Esclavo de qué? El esclavo del pecado no se va a quedar para siempre. El discípulo, el hijo, sí se va a quedar para siempre en la casa. Entonces, esperas que en el juicio final, pues te diga Jesús, ¿por qué no creíste? Y ahora porque me ves y ahora sí dices, Señor mío y Dios mío. Entonces, meditemos en esto. Estamos a tiempo. Y si ya te arrepentiste, te pusiste cuentas con Dios, agárrate para que esta palabra te vaya a tocar en el último tiempo. Bienaventurados los que no vieron. Bienaventurado porque no me viste y creíste. Por eso dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Verá Dios el fruto de su aflicción? El fruto de su aflicción no fue gratis, no es gratis que estamos aquí reunidos. No fue gratis estas palabras. El fruto de su aflicción, el fruto de su castigo, el fruto del vituperio, el fruto de los azotes, el fruto de la crucifixión, ¿lo va a ver ese fruto? Entonces se va a regocijar con los que le creen y le va a decir, bienaventurado, dichoso, bienvenido. Hasta nos va a entregar una corona. Entonces el que ya se puso a cuentas con Dios, hay que pelear la buena batalla para que, pues, imagínense a Jesús mismo, alguien que nunca lo hemos visto, pero le creemos porque hemos visto cómo trabaja en nuestras vidas. Porque si ahora dices, no, pues es que ahora yo era así y gracias a Dios que ya no soy así, ¿quién fue el que te ayudó? Fue Dios. Si Él no hubiera estado ahí, nunca se hubiera podido cambiar, aunque vayas con el psicólogo y que aunque vayas a unos cursos de los nuevos ricos que dan cursos, que dan te enseñan cómo vas a salir de pobre, cómo vas a dejar de tener problemas, cómo vas a superar esto, que si falleció un familiar cercano te van a enseñar a cómo superarlo. Eso no va a servir de nada, eso no va a servir de nada. Entonces, creamos en lo que hasta ahora Dios nos ha hablado. Creamos, obedezcamos. Porque cuando te arrepientes, si tu arrepentimiento es por obediencia, Jesús te libera de la esclavitud, del pecado. Esa es la esclavitud, aunque no lo ves, pero ahí está. Eres esclavo del chisme, de la hipocresía. ¿Por qué hipocresía? Porque se puede estar uno aquí, pero mientras estás aquí y no arreglas tu vida con Dios, es hipocresía. Porque ahorita estás dando una cara y al rato, pues solo tú sabes que en tu casa va a ser otra. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. No has tomado una decisión para que haya buenos frutos. No hay todavía. Sigues siendo todavía esclavo del pecado. Y el pecado te va a llevar a la perdición, al castigo eterno. Ese es el fin. ¿De cuál pecado? Es de los deseos de la carne y de la mente que estaban gobernando, que están gobernados por el príncipe de las tinieblas. Ese es el pecado, los deseos de la carne y de la mente, la vanagloria de la vida. Todo eso. Mientras no te rindas ante Él, seguirás gobernado por el príncipe de este mundo. Por eso vamos a ver en Efesios 2, porque dice Jesús que nos va a hacer libres del pecado. Pero vamos a ver cómo Pablo se aclara más este panorama en Efesios 2:1. Hasta 3. Arriba dice, salvos por gracia. No es porque nos lo merecíamos, no, sino por la pura misericordia de Dios que estamos aquí ahorita. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, por si no andas todavía ahí vagando, siguiendo la corriente de este mundo, por si todavía no le estás siguiendo. Dice, aquí dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de ese mundo. Meditemos, si todavía estemos, no vaya a ser que aún estemos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Si todavía para ti no aplican los cuales anduvisteis en otro tiempo, si todavía andas en estos tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, todavía eres el que opera en los hijos de la desobediencia. ¿Lo estoy inventando yo o es lo mismo que dice todos en sus Biblias? Dice ahí cada uno. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si aún estás siguiendo la corriente de este mundo, fíjate lo que dice, conforme a quién está siendo operado, al príncipe de la potestad del aire, que viene siendo el diablo, el enemigo y sus huestes. Dice, el espíritu que ahora opera, ese mismo espíritu que está en las personas que no quieren nada con Dios, que son los que se encargan de vituperar, de ofender, de renegar, no, que no es cierto, no, que eso siempre han dicho, no, que tan locos ustedes, no, que se la creen todo lo que les dicen. Es ese mismo espíritu que todavía está operando en la persona si todavía está siendo guiado por la corriente de este mundo. Es así, así es, esa es la verdad, no hay vuelta de hojas. ¿Para qué nos vamos a dar palmaditas si es lo que te va a decir Jesús allá en el cielo, en el juicio final? Es mejor ahorita, pero ahorita no es para juicio, sino que es para arrepentimiento. Es para oportunidad, es por misericordia, es porque mira, es así, así, así. Si todavía estás siendo guiado por la corriente de este mundo, fíjate por quién estás siendo gobernado. No es por mí, sino que por las potestades que gobiernan a los hijos de desobediencia. Es así y así es. Y así es. Y dijo Jesús, yo no vine a juzgar, sino que la palabra los va a juzgar. Y aquí lo está diciendo, está escrito. Aplica también para mí si yo también todavía en una otra manera estuviera yo siguiendo la corriente del mundo. Nadie está exento de esta palabra. Cuidémonos todos. Cuidémonos. No vaya a ser que todavía nos llama la atención las cosas del mundo. ¿Verdad? No vaya a ser que todavía meditemos, pensemos, seamos diligentes, estemos despiertos, veamos bien las cosas. Cuando te arrepientes y conoces la verdad, a un Jesús resucitado, un Jesús vivo, un Señor vivo, que es la fuente y el contenido de la libertad real en nuestras vidas, la libertad real en nuestras vidas, la libertad del pecado. Jesús enseñó con la palabra y con el ejemplo a obedecer la voluntad del Dios Padre. Y la obediencia de Dios, en la obediencia de Dios se encuentra en escuchar y obedecer su palabra. Amén. La bendición de Dios está en escuchar y obedecer su palabra. El hacer, el actuar, el vivirlo, el darse por Él, el tomar su cruz cada día, estar consciente de que pues si me quedo sin lonche mañana por ir a la reunión, pues me quedo sin lonche. Dios me vaya a ver quién Dios pone en su corazón, me invita unas papitas ahí o unos taquitos hasta de frijoles con harina, tortillitas de harina y ¿ya? Unos tamalitos ahí. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar solo. Pero si quieres la bendición, no económicamente,
Entendamos eso, no económicamente, sino que la del alma, la del corazón, está en escuchar y obedecer su palabra. Nos faltó leer el 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Medita si aún no lo estás viviendo. En los deseos de nuestra carne, donde dice, hay un texto que dice, la verdad del Espíritu, el Espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere nada. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos o todavía somos hijos de la ira, hijos de la desobediencia. Si ya no lo eres, dale muchas gracias a Dios. Dale muchas gracias a Dios. ¿Cómo? En tu obediencia. Él se lo merece. Él se lo merece. Está bien ganado y bien pagado la obediencia de nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, meditemos en eso. Que ya no estemos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Muchas veces los pensamientos son engañosos. Son engañosos. Entonces, dice, y éramos por naturaleza hijos de la ira. ¿Cuántos decían? No, es que yo soy bravo porque así era mi abuelo. Mi abuelo era ¿cómo dice? Bueno, Zavala. Por eso soy así, por eso se puso ese apellido, dirá el hermano. No, gracias a Dios que ya no. Éramos, dice, por naturaleza hijos de la ira, hasta lo justifica uno. No, es que porque mi tatarabuelo era así. Y dice que mató a tanto y que se enfrentó con Pancho Villa y que le dijo las verdades y que esto y que lo otro. Que le dijo a Porfirio Díaz esto y lo otro, mi abuelo, por eso yo soy así. Hijos de la ira se dicen por naturaleza. Pero no, son esclavos del pecado. Lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Meditemos en esto. Todavía estamos siendo guiados, siguiendo la corriente de este mundo, porque ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Es una gran responsabilidad, cae sobre nosotros una gran responsabilidad de lo que escuchamos. Si lo obedecemos o no lo obedecemos, porque en el día del juicio, ¿qué es lo que va a decir Dios? Si tú le dices, Señor mío, Dios mío, Señor, fui en las reuniones, ahora porque me has visto, me llamas Señor. Si no creíste para que me obedecieras, para que me sirvieras, para que te negaras a ti mismo, para que tomaras tu cruz cada día, ni siquiera estuviste dispuestos a pasar hambre porque no te mandaron lonche por ir a escuchar mi palabra. Ni siquiera estuviste dispuesto a eso, no creíste lo suficientemente. Apártate de mí, hacedor de maldad. Eso es, no hay otra cosa. Al fuego eterno y al castigo eterno. Meditemos en esto porque aún estamos en tiempo de gracia. Todavía es tiempo de la misericordia de Dios y los que estemos aquí es del que ha tenido misericordia hasta ahora Dios. Si va a añadir a alguien más, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, a tu padre, a tu madre, va a ser la voluntad de Dios. Y va a ser conforme tú le hayas creído, conforme tú le hayas obedecido. Él sabe cuándo, cómo, dónde, por qué, pero Él sabe. Pero si tú ya estás aquí, pues aprovéchalo. Valóralo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres escuchar? ¿Qué más estás esperando? ¿Quieres que aparezca Moisés? No sé qué más quieras. Cuando Jesús dijo, si aún alguien cuando le dice al joven, al hombre rico, si aunque alguien se levantara de los muertos, vaya y le predique, no van a ser persuadidos. Si aunque resucitara
tu bisabuelo y te dice, oye, nieto Juan Zavala, mira, me tocó esto, el castigo y esto, el otro, pero simplemente vas a quedar así. Abuelo, vamos a echarnos unas chéves. ¿Qué tomabas? ¿Qué te gusta? No van a ser persuadidos. Es permanecer en la palabra. Aquí ya está a la mano, está al alcance, todos tienen una. Y tienen una conciencia, tienen un razonamiento, tienen un sentido común de hacer lo correcto. ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer lo correcto? ¿Para qué vas a hacer lo bueno? ¿Por qué el ser humano muy dentro de sí mismo quiere hacer lo bueno, quiere hacer algo correcto? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Pero ellos buscaron muchas perversiones y se perdieron y se extraviaron. Pero van a pagar por esas perversiones, porque Dios es un juez justo. Entonces meditemos, la oportunidad está aquí, Dios le está dando, todavía está palpable. Meditemos y seamos hijos de obediencia, que seamos los que les empieza a enseñar, los que creyeron en Él. Los que creyeron en Él. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Que Dios bendiga a los que nos escucharon por las redes sociales o nos van a escuchar. Que Dios les bendiga.